El Señor Jesucristo les bendiga a cada uno de ustedes, mis amigos y mis hermanos. Con ustedes, Alex Rato, guerrero bíblico pentecostal por el mundo. Hoy nuestro hermano Jorge Mendizábal nos va a mostrar la principal característica, escúcheme bien, oiga, atención, la principal característica que debe tener la iglesia verdadera. Esta es una de las dudas que más se presentan en el mundo cristiano. Hombre, yo la tuve, se los digo. Yo tuve esta duda, saber si estaba o no en la iglesia verdadera. Bueno, nuestro hermano Jorge Mendizábal nos va a demostrar o nos va a dar la principal característica de la iglesia verdadera. Acompáñenme, no se olvide por favor darle me gusta a las conferencias y ayúdenme a compartirlas. Escuchemos entonces a nuestro hermano Jorge Mendizábal. Un minuto con la Biblia, con el pastor Jorge Mendizábal. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Nosotros somos la iglesia pentecostal del nombre de Jesucristo. Somos bautizados en el nombre de Jesús. Creemos en un solo Dios. Creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, pero como las tres manifestaciones más importantes que tiene nuestro Dios. En el cielo hay un Dios, en la tierra una sola iglesia, la iglesia que lleva su nombre. Bautizamos en el nombre de Jesús. Vivimos y predicamos la santidad conforme dice la palabra del Señor. Somos monoteístas, igual que el pueblo de Israel. Creemos en un solo Dios, el cual es Espíritu, y ese Dios que ha venido y se ha manifestado en carne. Y estaremos ocasionalmente dándoles a ustedes un minuto con la Biblia para mostrarles la verdad de Dios, la verdad de la unicidad de Dios, la verdad del nombre de Jesús y la verdad de la iglesia. Bueno, importantísimo lo que nos dice nuestro hermano Jorge Mendizábal aquí sobre esta característica de la iglesia verdadera. Escúcheme bien, importantísimo lo que dice aquí. Somos pentecostales del nombre, pero por ser pentecostales del nombre, eso no nos hace, escuche, ser la iglesia verdadera. Debemos tener esta característica. ¿Cuál es la característica? Esta es la característica que tiene la iglesia verdadera. Por eso nosotros, los pentecostales del nombre, somos la iglesia verdadera. Escuchamos de nuevo. Un minuto con la Biblia, con el pastor Jorge Mendizábal. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Nosotros somos la iglesia pentecostal del nombre de Jesucristo. Somos bautizados en el nombre de Jesús. Bueno, debemos recordar algo. La iglesia debe estar edificada en la escritura. ¿Sí? En eso debe estar edificada la escritura. En el principal mandamiento del Señor. Pero allá dice el Señor, hablándole a los judíos, y dice, muchos vendrán y me tocarán y dirán, Señor, en tu nombre hicimos milagros, Señor, en tu nombre predicamos, Señor, en tu nombre hicimos esto. Hablando muchas iglesias. Pero el Señor les dirá, apártense de mí, hacedores de iniquidad. Esa palabra iniquidad en el griego, onomía, significa quebrantadores del mandamiento. Y recordemos que el principal mandamiento es este que el hermano Jorge Mendizábal acaba de decir, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y ese Dios que es uno se llama Jesucristo. Y se lo voy a demostrar con la Biblia. La Biblia siempre nos ha dicho que Dios es uno, no hay otro además de él. Sí, Dios es uno. Usted lo lee por toda parte. Le voy a leer un solo texto. La iglesia debe predicar esto. Debe a creer lo que dice la Escritura. La Biblia dice, o Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura. Resulta que la Biblia nos dice por acá, nos dice de ese Dios que es uno, nos dice por acá en el libro del profeta Zacarías, capítulo 14, en aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Y vamos a ver cuál es ese Dios que es uno, el cual es el de Zacarías.
Dice, Jehová será rey sobre toda la tierra, en aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Esta es la principal característica que debe tener la iglesia, predicar lo que dice la Biblia. Nosotros como pentecostales decimos la iglesia que predica lo que la Biblia enseña. Es por esto. Predicamos lo que la Biblia enseña. No predicamos fábulas, teorías, nada de eso. Lo que la Biblia enseña. Entonces, ¿quién es este Dios que es uno? Es Jehová. Leamos, Jehová será uno y uno su nombre. ¿Quién es ese? El mismo Jesús. Él es ese Dios que es uno. Y lo podemos ver en Juan capítulo 12. Él es ese Dios que es uno. Juan capítulo 12, verso 12. Veamos que Jesús es ese, el Dios de Zacarías, que es Jehová, el cual es uno. Leámoslo, por favor. Leamos. Por eso nosotros somos la iglesia verdadera, la iglesia del nombre. Somos la iglesia verdadera. Dice, capítulo 12, verso 12, dice, el siguiente día grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron que estas cosas estaban escritas acerca de él y se las habían hecho. Es decir, con esto queda demostrado que lo que escribió Zacarías, que el que vendría montado sobre un pollino, hijo de asna, el cual es el rey, del cual se dice, en aquel día Jehová será rey sobre toda la tierra, y Jehová será uno y uno su nombre, ese es Jesucristo. Él es ese rey que vendría. Él es ese rey, por eso dicen aquel día. Leámoslo, Zacarías capítulo 9. Zacarías capítulo 9, verso 9. Vamos a leer allá. Si vemos tan fácil que nosotros podemos demostrar que somos la iglesia verdadera, porque predicamos lo que la Biblia enseña. Gloria a Dios, aleluya. Zacarías capítulo 9, verso 1 dice, porque a Jehová deben mirar los ojos de los hombres y todas las tribus de Israel. A ese Jehová que es uno y uno su nombre, el cual es el rey. ¿Sí? Debía mirar todos los ojos de los hombres y todas las tribus de Israel. ¿Cómo debería mirarlo? Verso 9. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un pollino, hijo de asna. ¿Quién era ese? Y Jehová será visto sobre ellos. Verso 14. Verso 15. Jehová de los ejércitos los amparará. Verso 16. Y los salvará en aquel día Jehová su Dios. Ese es el mismo Jesucristo, el cual es el Jehová, que es uno y uno su nombre. No son dos, no son tres. Jesucristo es uno. Jesucristo es el único Dios. Nosotros sí podemos demostrar que Jesús es ese Jehová, el cual es uno. Y eso es lo que predica la iglesia. Recordemos que Moisés dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y Jesús nos dice que de mí escribió Moisés. ¿Sí? De mí, dice Jesús. Entonces, Él es ese Jehová, el cual es uno. Y no hay otro Dios además de Él. Nosotros predicamos esto. Esto es lo que debe predicar la iglesia verdadera. Que Jehová es el mismo Jesús, el cual es ese Dios que es uno y uno su nombre, el cual es rey sobre todos nosotros. Recordemos que Zacarías dice eso, porque Jehová vendría y con él todos sus santos, y en aquel día Jehová será rey sobre toda la tierra. Y eso se cumple en Apocalipsis capítulo 19, donde vemos a Jesús venir con todos sus santos, con su iglesia. Viene con el ejército celestial, vestido de lino blanco, limpio y resplandeciente, capítulo 19, verso 11 en adelante. Y dice allí que trae un nombre escrito, el cual nadie conoce sino él mismo. ¿Y su nombre cuál es? Rey de reyes y Señor de los señores. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre, y él será rey sobre toda la tierra. Jesucristo es ese Dios que es uno y es el rey de todos nosotros, es el rey de la iglesia. Por eso Apocalipsis capítulo 15, verso 3, 4 dice, ¿quién no te temerá? Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, ¿a quién le dicen esto? A ese que es Dios, el Todopoderoso, y el Cordero, y su nombre Jesucristo. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Él es nuestro Rey, Él es el Rey de la iglesia. Uno su nombre, y su nombre
Jesucristo. Pero la iglesia no se queda allí. La iglesia verdadera predica santidad. Sí, Señor, predica que el bautismo es en el nombre de Jesús, como está escrito. Predicamos la santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Y que el bautismo es en el nombre de Jesús. Y eso es lo que nos dice nuestro hermano Jorge Mendizábal. Escuchémoslo, por favor. Jesús. Creemos en un solo Dios. Creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, pero como las tres manifestaciones más importantes que tiene nuestro Dios. Aquí debo acotar algo, aquí debo acotar esto. La Biblia sí dice lo que el hermano Jorge Mendizábal está diciendo. No dice que son tres manifestaciones del único Dios verdadero, no, literalmente así no lo dice. Pero la Biblia sí dice que Dios se manifestó a Israel. ¿Ah? ¿Cómo se manifestó? Como Padre. Eso lo dice primer libro de Samuel, capítulo 2. Leámoslo allá. Primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 27 dice, y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? ¿Cómo se manifestó? Ese Dios que es uno. Dice capítulo 32, verso 6, dice, así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante, ¿no es él tu padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Dios es Padre porque es el creador y Jesús es ese Dios que creó todas las cosas. Por eso es el Padre. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho y el mundo no le conoció. ¿Quién fue ese? Juan dice que fue el Padre. Primera de Juan 3:1. Mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Entonces vemos que Dios se manifestó como Padre. La Escritura dice que se manifestaría después, pero como el Redentor, como el Hijo. ¿Dónde dice eso? Se manifestaría así. Isaías 40 dice, voz que clama en el desierto, prepara camino a Jehová, endereza calzada en la soledad a nuestro Dios, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá. Verso 9, vean aquí al Dios vuestro. Verso 10, vendrá Jehová el Señor. Él se manifestaría en gloria, y su gloria, según Ezequiel capítulo 1, verso 26 al 28, es la semejanza de un varón. Dios se manifestaría como hombre, y por eso la Biblia dice, Dios fue manifestado en carne. ¿Sí? Por eso hablamos de las tres manifestaciones de ese único Dios. Y vemos otra manifestación del Señor en Juan capítulo 14. Allí vemos esa manifestación. Juan capítulo 14, que es como el Espíritu. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Allí está el error de los trinitarios. Os dará otro consolador para que donde yo estoy, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El trinitario dice otro consolador, pero aquí habla de otra manifestación. ¿De quién? De Jesucristo, leámoslo. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis. ¿Por qué le conocían? Porque mora, vive con vosotros y estará en vosotros. El que vivía con ellos es Jesús, al cual el mundo no conoció. Y ya miramos y mostramos que eso se refiere a Jesús, porque Él es el Padre, el que estuvo en el mundo y el mundo no le conoció. Verso 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Mire que Él es el que estaría en ellos. Dice aquí el verso 20, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. Yo en vosotros. Sí, mira que Él es el consolador. Y habla de su manifestación, verso 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a Él. Me manifestaré al que guarda sus mandamientos. Dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Las tres manifestaciones del único Dios. Padre, porque es el creador. Se manifestó como hombre, Dios fue manifestado en carne, es decir, como un hombre, como un siervo, como un hijo. Se manifestó. Y como el Espíritu, porque Dios es Espíritu. Y Él nos selló con la promesa del Espíritu. Qué bien, mi hermano Jorge. Sigamos escuchándolo a Él. En el cielo hay un Dios
en la tierra una sola iglesia, la iglesia que lleva su nombre. Bautizamos en el nombre de Jesús. Importante lo que dice el hermano Jorge. En el cielo hay un solo Dios. Sí, su nombre es Jesucristo. Ya mostramos eso. Ya esa es la iglesia verdadera, la que predica un solo Dios. Sí, esa es la iglesia verdadera, la que predica un solo Dios. Y solamente hay una sola iglesia en la tierra, los de su nombre. Excelente. ¿Por qué? Eso es verdad. Es una preciosa verdad. Y eso está profetizado en Isaías 43:7, donde dice: a los llamados de mi nombre, para gloria mía los hice y los formé. A los llamados de mi nombre. El verso 10 nos dice quién es ese que está diciendo eso. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, pero es para que me conozcan, crean y entiendan que yo soy Él. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. ¿De quién está hablando? De ese Dios que dijo que vendría como siervo, como hombre que se manifestaría. Por eso en Juan capítulo 1, verso 12, por allá dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron, Él vendría al mundo. Sí, ese Jehová, porque Él dijo: y vendrá Jehová el Señor. Él vendría. Y los suyos, ¿a quién vendría? A Israel, los suyos. Y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, eso es a nosotros, los que creemos en su nombre. ¿Qué significa su nombre? Jehová salva, Jehová salvador, Jehová con nosotros. Él nos ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Es a los de su nombre. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Una sola iglesia, la iglesia del nombre. Y por eso somos bautizados en el nombre de Jesús. Predicamos a Jesucristo como el único Dios y predicamos la santidad. Escuchemos, por favor. Bautizamos en el nombre de Jesús. Vivimos y predicamos la santidad a su nombre. Bautizamos en el nombre de Jesús. Vivimos y predicamos la santidad conforme dice la palabra del Señor. Somos monoteístas, igual que el pueblo de Israel. Creemos en un solo Dios, el cual es Espíritu. Y ese Dios que ha venido y se ha manifestado en carne. Y estaremos ocasionalmente dándoles a ustedes un minuto con la Biblia para mostrarles la verdad de Dios, la verdad de la unicidad de Dios, la verdad del nombre de Jesús y la verdad de la iglesia. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Esa es la iglesia verdadera. Nosotros los del nombre. Pues mi hermano, anímese, tome fuerzas en el Señor Jesús y sigamos adelante predicando a este único y verdadero Dios. Sígalo predicando. Así, hermano, da a conocer usted porque somos la verdadera iglesia. ¿Sí? Una sola iglesia, un Dios, un Señor, un bautismo, una fe, una iglesia. Una sola iglesia. Aquí no, no, es la iglesia del nombre. Bíblicamente lo hemos demostrado. No se olvide, por favor, mis hermanos, lleven los libros La Unicidad, La Única Verdad, Dios, tomo 1 y 2. En defensa de la unicidad, tomo 1, tomo 2. Catolicismo al descubierto, el libro La Unicidad versus las doctrinas de error. Y el libro Cómo debe vestir y adornarse la mujer cristiana. Para llevar su libro, llame al más 57 318 436 0745 si está en el exterior. Si está aquí en Colombia, 318 436 0745. O si está en Estados Unidos o Canadá, marque 011 57 318 436 0745. Añada conocimiento, mi hermano, y salgamos a ganar siempre todos los días uno más para Cristo. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Dios les guarde.